No, andate. Déjame los guantes que acá. Y ahora de acá. Y un frío el frío. Son de pola los guantes de arquero. ¡Dale, agarra uno! Ahí a la izquierda, ahí. ¡Pumba, pumba! Ahora se viene el crecimiento. ¿Qué pensé? Que Marzo me iba a poner un poco. Pero pará, bueno, hay que tirar como Escuchá, vamos a ver. Todos sabemos. Le vendieron los frutos. No fueron iguales. No van nada más. Pero pará, boludo. Pero no te puedo. No te voy a pegar. Escuchá la suela. No se puede hacer un chiste. Sí, obvio. Todos sabemos que si suena así es suyo. Te vas a vender las papas caras. Yo fui. Veo videos. Te tiene que sonar como una sandía. Ey, ¿sabes cuál puede volver? Volver esta. No, ahí sí. Esos son muy fluos. Pero de Manu no. No me gusta mucho. ¡Hey! ¡Volvé de ahí! Ese 8-1 de amistosa no tuvo nada. Era primera fecha, pero no era amistosa. Era primera fecha, segunda igual. No, la primera fecha perdimos 4-1. La única fecha de este torneo primera fue ese. Por eso, 4-1, 4-2, ya está. No jugamos mal. ¿Quién metió todo pelota? Lo más seguro que se jugó. No, Andy, que le pegó, le remató el chabón y dice que se con magia.
Apenas le pegás rebota. Ah, fue de ti. Claro. Después Pillo casi también clavo un gol y me papá. Bueno, pará, a Buffarini lo vimos en la bolsa. Yo lo vi a Paulina, pero jugó en Boca, jugó en Independiente. ¿Quién era el que estaba enloquecido? Un doble campeón de América. El que tardó bien me hizo captar. Y estaba parado, y estaba Vicky y se volvió a nació en la barriga, pero cuando el partido, el padre que dijo. Lo que va a pasar igual no es jugar, no va a ser porque para jugar tiene que haber 2 equipos. La pechera. Ahora usted, vamos. Gritale, gritá. Te va a escuchar, boludo. Gritale, boludo. ¡Pelota! Ajá, linda.
Punta de loco. Igual podemos analizarlo, porque recuerda a Morgueta echado porque despeja, no puede bajar la pierna. ¡Voy! ¡Voy! respecto a los pibes? No, ¿qué pide, boludo? Bueno, ni Consuelo y tu hermana te dijo algo de Valentín. Lucas, si no sabía una quinta, boludo. Tengo que ir a... ¿Y por qué iba a pilar hoy? Si es algo de los pibes, bueno, está bien. Ah, vos Lucas re pullera, todo bien, pero si es algo con la señora es un pajero. No podés, faltó.
O sea, si vos me decís, mirá, loco, el nene está enfermo, te dice, amigo, dice el puto. Me golpeé con algo y bueno, qué sé yo, es un rechamuyo, pero bueno. No es excusa, boludo, porque si vos no estás con transporte y sabés que dependés de otra persona o lo que sea. Yo sé que lo mismo lo buscaba Con este frío, ¿sabes qué, no? Siempre así o en buen partido. Llega a tu casa todo el pecho rojo. No podría ser como... La línea de la pelota. No. Que se le sacaba la cabeza. Rizzo, el otro día nos hizo un... Che, qué frío, ¿no? Ahora con los dos buzos sí mejor. Anda. Preguntale si hay espacio para mí. El postpartido, ¿viste? ¿Qué cosa, la bocha? Ay. Ahí la devuelven, ¿no? Pelota.
Seba. Si pasás atrás y... Tenía un lindo equipo. Enojate con él, gordo, y te voy a pegar la azul. No me quejé por eso, me quejé porque yo estaba en el piso y el gordo me puso la rodilla acá. Boludo, no puedo hacer nada. Hoy sí me enojé con el gordo. Sacan pelota nuestra todo el tiempo, ¿no?
Voy a llegar hasta las 7. ¿Cuánto? 15-8. Ah, pues sí me va a 18. ¡Para los brazos, fue!
Y cuando se puso, nos tardaron 3 fechas al día nuestro por una patada. A mí falta. Está pegando todo porque está caliente. Está caliente con un cuerpo tal que está haciendo pegar todo. Juaco. Está bien, no es roja. ¡La concha puta de tu madre! Está bien. ¡Concha de tu madre! ¡Payaso! ¡Juez! ¡Lo empuja, juez! ¡Lo está viendo! ¡Payaso! ¡No miré! Lo mismo ayer igual fue ayer. ¿Cómo van a poner así, boludo, a este árbitro? Un payaso. No me pelaba la próxima, boludo. Creo que hasta 6 meses, puede ser 3, ¿sabes? Depende. Vamos a ver, mirá que después vamos contra un equipo, a ver. Te quiero ver ahí. ¿Sí? Una patada. Una semana. ¡Esa no! ¡Dale! ¡No, se está reclamando todo! Estoy hablando bien. ¿Cuál es que está reclamando? Yo te hablé mal. Dale, Juli, dejalo, Juli, está. Callado, no callado. Estás jodiendo, es un payaso, yo también hice lo mismo. Me habla encima, ustedes dicen lo mismo. Parado, yo lo mismo, hice lo mismo ayer. Ayer hice lo mismo.
Artur. Pues, en la próxima cambio. Más 3.200 de solo. Tu amigo Pela se ve igual, ¿eh? Y bueno, pero decirle que venga cuando pueda, tío. Literalmente faltó, boludo. Decide la próxima. También me enredo el pelo. ¡Cerca la marca! El de allá está más atrasado todavía. Sí. Artu, falta plata. Para mí falta. Está bien, listo, listo. Borré los chats porque se me estaba volviendo el celular. Claro, porque 3, 4, 1. O sea, dos cosas me refiero a que no le pasaron nunca. ¡Ojo, Juan, Juan! ¡Más atrás, pues! Acá no hay nadie, ¡No acá! Nadie acá. Sí, Manu, sí, Manu. Atrás. Vení para este lado. Me dice la cuenta. ¡Dale, ahora la pelota, dale! ¡Hacelo! ¡Vamos, Yaqueo, firme, dale, Me parecía. Es que no sé, porque la otra vez ella me dijo no y después me dijo que sí. ¿Cómo es entonces? Entonces, ¿cuánto te pagué total? 29.2. Ok. vos, Tiago! Bien, Tiago.
¿Viste el gol ahí? ¿Cuál? El primero. No, ese fue un golazo. Sí, fue un golazo. Gaby bellaqueó a Chuneta, ¿no? No. Bellaqueó la cabreada. Ah, la cabreada. A Chuneta se lo perdió. ¡Ojo atrás, ¡Se la pescá, dale! Pase. Dámelo, pase. Parado. Volvemos. ¿Por qué le saca roja? ¿Por qué le saca roja? ¿Por qué le saca roja? Estoy viendo. Le pegó el beso. Mala ya. Pasa que justo me toca la pelota. No le quise pegar, le quise la boleta que le llevo, le pegué. Con el envión, o sea que ya venía caliente, le pegué. Al menos fue una buena mur. Sí, Que tire. ¡Eso! ¡Uri! ¡Arriba! ganalo vos, Juli. Juni, ganalo vos, Juni. Lauti, parate más en el medio. Quédate vos nomás, Tori. Métanse, boludo. Nacho, metete con la cara y todo, métete. ¡Otra! ¡Ahí, dale! ¡No miré! ¡Dale!
sé qué se iba a aplicar este. Hice así para cubrirme y golpeé el borde del... ¿Se te rompió? Pelota. ¡Ey! Con la vuelta, chicos, Cuando recién uno tira un sombrerito, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégala ahí! Gracias, dos. Sí. No pasa nada. Gracias. ¡Cuti, Cuti acá! ¡Cuti! ¡Cuti! Adelante la pelota, Lauti. Ayer se me cayó un vaso de gin arriba del celular y ahora medio que estos botones quedaron re... ¿Quedaron mal? No sé, no los botones del celular, sino los de la funda. Ah, ¿de la funda? Sí. ¿Te quedan blandos? ¿Eh? ¿Medio blandito? No, como que no aprietan, ¿no? Y no sé si es el teléfono. No, el teléfono no es. Porque vos sacás la funda y te Es la funciona funda, bien. sí. Capaz la funda ya está a menos día y con todo el gin que le tiré, cayó un vaso entero así. Pero Encima, en el momento ni me di cuenta y dije, ¡ay! Y lo sequé y después me había tirado una notificación de que no lo cargue porque estaba húmedo adentro, o sea, se empapó. Se Me di empapó. cuenta después porque obviamente en ese momento, en ese estado no me di cuenta. Y eso no estaba en pedo, pero bueno, había tomado bastante. Es más, dije, ya se habrá secado, quedó la notificación, ¿viste? Lo conecté y el teléfono empezó a hacer pi, pi, a las 5 de la mañana y dije, se va a ¿Pero qué cortar es eso? mi wifi. Claro. Es porque queda húmedo el carga, el pin de carga, ¿Y te suena? A y ver. hace pi, pi para que lo saques, para que no se arruine. Pero una alarma tipo fortísima. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Samsung o Motorola? Ah, Samsung. Dos, uno.
Ya termina. Es la final. Una Copa Lionel Scaloni, creo. Libertadores. No, Lionel Scaloni. Ah, Libertadores. Igual va a estar. Ahí está la boca. ¡Vamos la marca! El que entra. Dale, sale de ahí, rápido. ¡Eso, Toto! Último minuto, dale, Vamos arriba, Juan, ayuda. Tenela. Segundo. Adelante. Parado ahí. Juan, vení, Juan, ya está. Juan, dale, Juan. Pero tiene los huevos igual, no, mucho no vas a poder hacer. ¡Con los capos! Ah, se me queda en una teta. ¿Sabes lo que le diría? Exageración. No tienen un pibe saliendo de adentro. Pará. Me parece un montón. Está la cámara al lado. Joven 28 fue.
Villa campeón. Villa campeón. Villa campeón.